¿No le da? Ah, ok, ya. Ok. Listo, Gaby. Ok. Entonces, bueno, buenos días. Sean todos bienvenidos a este tercer ciclo de conferencias internacionales sobre educación en línea, con los temas y tendencias actuales en educación. La conferencia de hoy, que es nuestra segunda conferencia, que se llama Tendencias de la Educación Superior en América Latina, con el doctor César García García de la Universidad del Estado de Hidalgo, que lo tenemos aquí presente. Bienvenido, doctor. Gracias. Buenos Bienvenido días. a su casa aquí de la Universidad Nacional, Escuela Nacional Preparatoria número 5. El día de hoy Gracias. nos va a estar apoyando la maestra Eugenia Segovia en el ámbito técnico para cualquier situación. Bienvenidos sean todos ustedes a esta conferencia, segunda conferencia de nuestro ciclo. Bien, para poder darle entrada al doctor, vamos a leer un poquito su semblanza para que nos familiaricemos con sus actividades. Bueno, el doctor César García García es doctor en Pedagogía por la Universidad Nacional de México, la UNAM, con especialidad en Políticas Educativas e Investigación Educativa. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores, SNI, nivel 1 de la Secretaría de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, antes CONACYT, así como del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIEI, y de la Sociedad Mexicana de Educación Comparada, SOMEC. Ha sido profesor en diversas universidades públicas de la UNAM, Tecnológico Nacional de México, Universidad Autónoma de Quintana Roo y escuelas privadas como la Universidad del Valle de México, Red de Universidades Maristas. Actualmente es profesor investigador en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma del Estado de Hidalgo. Ha participado como conferencista en congresos nacionales e internacionales y como evaluador de programas gubernamentales y académicos, incluyendo el Programa Nacional de Posgrado de Calidad, Becas CONACYT, el perfil PRODEP, y la evaluación de políticas educativas estatales. Es dictaminador invitado de revistas académicas y científicas como Archivos Analíticos de Políticas Educativas y la Revista de Educación Superior de la NUYES. Sus líneas de investigación incluyen tendencias, reformas y políticas educativas, educación comparada y formación para la producción de conocimientos en educación. Coordinó junto con Pedro Flores Crespo la obra Análisis de las políticas en educación superior bajo el gobierno de AMLO. Cambio, continuidad o regresión. Coeditada por ANUYES, UABC y UAQ, o sea, Universidad de Baja California, Universidad Autónoma de Querétaro. Pues sin más, le damos la más cordial bienvenida a esta su casa, doctor César García. Bienvenido y los dejo con los compañeros. Adelante. Muy bien, muchas gracias, buenos días. Permítanme iniciar como corresponde con la parte de los agradecimientos. Antes de iniciar la conferencia que la acaba de mencionar la doctora Gaby, Tendencias de la Educación Superior en América Latina. Bueno, antes de iniciar, reitero, hay que agradecer a las personas que nos invitan de manera afable. Entonces, pues quiero agradecer en primera instancia al maestro Luis Gustavo González, que es la persona o el maestro que me invitó de manera directa a este ciclo de conferencias. Y asimismo, pues expreso mi gratitud al resto de los organizadores del evento y a las autoridades universitarias. En esta misma tesitura, pues agradezco a la moderadora doctora Gabriela Peña de la Cruz, de la Escuela Nacional Preparatoria número 5, tengo entendido, la parte del apoyo técnico
y así como cada uno de los asistentes que se encuentra, bueno, del otro lado de la pantalla. Dicho esto, voy a trabajar la conferencia de tendencias de la educación superior en América Latina y para ello voy a plantear algunas preguntas de encuadre que espero que logren interpelarlos y que también busquen cómo generar respuestas en función de lo que yo vaya comentando a lo largo de la conferencia. Entonces, empezaré a manera de encuadre con una serie de preguntas. Después de eso, eh, digamos, presentaré casi como en una especie de artículo científico, si se me permite, un pequeño resumen que le pongo como nombre un panorama de lo que serían las tendencias de la educación superior en la región de las que estaré hablando y bueno, terminaré con lo que yo denomino algunas tendencias eh, emergentes para el caso de nuestro país. Es decir, me interesa mirar la región de América Latina, pero evidentemente eso nos provoca otra serie de preguntas o de reflexiones en cuanto a nuestro país, si coinciden estas tendencias o hay algunas tendencias como particulares. Voy a Bu- interrumpirlo un momento, doctor. Digan. Vamos a darles la indicación a los compañeros. Todos aquellos que tengan alguna pregunta para el doctor dentro de su plática, alguna respuesta, comentario, por favor, los pueden anotar, en el chat del Zoom. Y en el momento que tengamos la oportunidad, se las haré llegar al doctor. Ustedes las van anotando ahí, por favor, y el doctor, en el momento que pueda, se las va a ir contestando las preguntas o le leeremos los comentarios que en un momento dado ustedes quieran hacerle llegar al doctor. Les agradecemos. Gracias, doctor. Ok, muy bien. Esta es la parte de la interacción que también es muy interesante para que nada más no vaya de corrido la conferencia. Bueno, creo que todos ustedes están viendo la presentación, indica el título de la conferencia y bueno, pues adelanto un poco los tiempos que estamos viviendo y que puede denominarse como una de las tendencias de nuestro tiempo que tiene que ver con la inteligencia artificial en educación. Yo no me centraré particularmente en esta tendencia de acuerdo a lo que he visto en el flyer, hay otros invitados que van a trabajar en una conferencia internacional abordando específicamente la inteligencia artificial. Pero de todos modos, como para dar cuenta la influencia que tiene en distintos ámbitos de la educación y dentro de ellos los procesos de enseñanza-aprendizaje, bueno, esta presentación está hecha precisamente con IA, con inteligencia artificial. Pueden verlo como al final, en la parte inferior del lado derecho, dice hecho con Gamma, ¿no? Es un tipo de inteligencia artificial en donde tú viertes los contenidos, lo que sería prácticamente un texto plano que uno desarrolla como investigador para ordenar sus ideas y entonces lo mete uno a la IA y te desarrolla una presentación atractiva y bueno, pues espero que les guste y si hay críticas sobre ellos también son bienvenidas. La siguiente, por favor. Como no es PowerPoint, nada más hay que arrastrarlo, creo que un poquito hacia abajo. Exactamente, ahí está. Eh, Vamos a hablar del panorama, pero hay un punto que les dije que era a manera de encuadre, una serie de preguntas para interpelarlos. Entonces, hay tres o cuatro preguntas que creo que son pertinentes en relación a la temática que estoy compartiendo con ustedes. La primera de ellas sería, ¿cuáles son como las principales tendencias en la educación superior a nivel mundial, a nivel regional y a nivel nacional? ¿Cuáles son esas principales tendencias? Nombre y apellido, ¿no? Este sería como lo primero que tendremos que empezar a identificar. Después de eso, hay otra serie de preguntas, por ejemplo, ¿qué actores están impulsando estas tendencias?
Podemos preguntarnos también qué tendencias han mostrado una especie como de continuidad y cuáles emergen como nuevas. ¿Cómo impactan estas nuevas tendencias en la educación superior y particularmente en el caso de México? ¿Y cuáles serían como las consecuencias? ¿Cuáles serían lo que podríamos denominar desafíos, aprendizajes o lecciones para el futuro de la educación terciaria en el país? Y en ese sentido, para intentar darle respuesta a las preguntas, pues es lo que vamos a trabajar el día de hoy y que ustedes están viendo eh, como el panorama. Este es una especie como de esqueleto de toda la conferencia. Lo que quiero comenzar señalando es esto que, reitero, esto que se llama como el panorama. Eh, en función de la revisión de la literatura, eh, hay lo que podría denominarse una serie de fuerzas o elementos estructurales que vamos a ubicar en distintos campos disciplinarios como lo que se ha llamado la globalización, la sociedad del conocimiento, la economía del conocimiento, como la base o el punto de partida que va a intervenir precisamente en la configuración de las tendencias que se van a dar a nivel mundial, a nivel estatal y a nivel mundial, regional y nacional, ¿no? En este orden. Especialmente, yo voy a abordar tres tendencias mundiales. La primera de ellas tendrá que ver con lo que se llama la masificación de la educación superior o lo que es el incremento de la matrícula en educación superior. La segunda tendencia tendrá que ver con el financiamiento o, podríamos llamarlo así, la reconfiguración del financiamiento. Y el tercero de ellos, que será la internacionalización. No son las únicas, pero son las principales tendencias y se van a aglutinar, o lo que llamaré, empiezan a tener cada una de estas procesos de homogenización y sofisticación, pero estas pueden verse en una trayectoria larga en el tiempo y en lo que incumbe a lo que es la educación superior. Bueno, para poder entender entonces estas tres tendencias, debemos de echar mano de un marco referencial y una metodología precisamente para poder analizarlas y luego entrar propiamente en materia. Entonces, si me apoya con la siguiente, lo que quiero mostrarles es, lo llamo yo así, una especie como de notas clave. ¿Me ayuda con la siguiente, por favor, doctora Gaby? Si en un momento se la cambio. Bueno, Maestra Eugenia, es la pasamos a la maestra Eugenia, siguiente, ok. por favor. Sí, bájele Ahí tantito va. para que se pueda ver. Yo creo que se ¿Ya pasó la un ve? poco. ¿Ya se ve? Ujú. Perdón. ¿Sí? Sí, ¿Profe? Se pero te pasó. pasaste. A Es, ver, por favor, es la indíqueme un anterior. poquito antes. ¿Ahí? Doctor. Antes. Ahí está. ¿Esta? La anterior, ¿La anterior? ajá, hacia ¿Esta? abajo. La siguiente, ¿Doctor? ¿La la siguiente? siguiente. Ahí está. ¿Sí? Bien. Ok. Esto que lleva por nombre definiendo las tendencias, también podríamos llamarlo de otra manera, una especie como de notas claves que da cuenta como del marco referencial o del marco conceptual para explicar eh, qué es eso que llamamos tendencias o desde dónde estamos analizando las tendencias. Entonces, para ello recurro de dos marcos conceptuales. Primero, hablo de lo que Pedro Rosselló llamaba la teoría de las corrientes educativas. Y entonces, este autor
consideraba que una tendencia tenía que ver no solamente con una serie de datos, sino que habría que entenderlo como un proceso, es decir, que tiene también elementos invisibles, pero de manera más detallada, Rousseau decía que las tendencias implicaban procesos de convergencia y de divergencia, y estos procesos de convergencia y divergencia se iban a dar entre actores sociales, entre gobiernos e instituciones. Si queremos entonces empezar a leer una tendencia, queremos empezar a entender una tendencia, debemos de considerar que efectivamente tiene sus niveles de complejidad y van a intervenir instituciones, van a intervenir gobiernos y efectivamente eh, eh, procesos prácticamente. Eh, Regularmente nosotros pensamos la, la, la tendencia como una especie, en la estadística se puede ver incluso eso como una especie de patrón eh, que tiene, digamos, como una serie de repeticiones constantes. Sin embargo, bajo la lógica o bajo el enfoque de la teoría de las corrientes educativas, la tendencia, dice Rousseau, efectivamente implica este proceso que va a crecer, se va a estabilizar, va a disminuir o va a desaparecer, ¿no? Más o menos ese sería el proceso de una tendencia, eso es lo que comenta Rousseau, pero la otra característica es que la tendencia va a coincidir, reitero, con actores. Ahorita me referiré de manera más específica a ellos. Hablamos de actores como las agencias internacionales y van a intervenir también, reitero, gobiernos, instituciones, políticas y reformas. Este es un poco lo que nos permite entender lo que se llama la teoría de las corrientes educativas. Sumado a eso, hay otro marco referencial complementario, sobre todo para entender los últimos cambios, y esto es lo que ha desarrollado dos autores, dos expertos en el campo de la educación comparada, y qué es lo que ellos denominan la cultura mundial o el neoinstitucionalismo. Esto es un poco en el marco de referencia, y ellos consideran que las tendencias van a ser construcciones sociales que van a expresar la dinámica global en la educación. Voy a decir esto de una manera mucho más sencilla, lo más sencillo que se pueda, señalando lo siguiente. Primero, cuando Scheidegger y John Mayer hablan de lo que es la cultura mundial, ellos van a referirse a la cultura mundial como una especie de repertorio de modelos, de normas y de discursos que orientan la acción institucional de los estados y las universidades. Aquí otra pequeña nota. En el caso del neoinstitucionalismo y el planteamiento que hace un poco Meyer, es que van a definir a las instituciones, cualquier tipo de institución, como un conjunto de normas o de reglas formales o informales. Pero resulta que esas normas o esas reglas, pues evidentemente comparten relaciones con elementos estructurales. Este conjunto de normas, discursos y modelos es lo que se va a llamar la cultura mundial. Y desde este marco van a generarse instituciones educativas. Aquí las instituciones y tendencias educativas, y van a entenderse las tendencias educativas como procesos de isomorfismo cultural, o sea, cómo van a cambiar las instituciones en las sociedades y cómo esas instituciones van a adoptar pautas consideradas como legítimas y que se dan a nivel global. ¿Ok? Entonces,
Esto creo que es un elemento importante porque las instituciones educativas no cambian porque sí, ese cambio institucional responden precisamente a una tendencia y algo que está reconocido como globalmente. Entonces, esta teoría de la cultura global o la cultura mundial va a permitir responder preguntas a cómo surgen las tendencias, un poco como lo hacía Pedro Rosselló, va a permitirnos entender cómo se legitiman y cómo se van a difundir precisamente estas tendencias. Por eso es importante tomar como punto de partida eh, el asunto del marco referencial. Entonces, aquí lo que ustedes están viendo en las pantallas, del el primer punto, están las teorías de las corrientes educativas, cómo crecen, nacen, se reproducen, casi como una cuestión biológica, a veces se mantienen y a veces desaparecen, un poco como en la lógica de la moda, ¿no? Este es un poco lo que nos decía la teoría de las corrientes educativas, pero han pasado una serie de cosas en los últimos tiempos que resulta insuficiente comprender las tendencias educativas con este parámetro. Entonces, por eso es necesario situar los aportes de lo que Scherer y Meyer llaman la cultura mundial. Bien, vayamos entonces a lo siguiente, y que esto es bien importante para lo que voy a desarrollar. Las tendencias, y estamos hablando de las tendencias educativas, pueden entonces, con este marco, ser estructurales. ¿Qué quiere decir eso? Que no precisamente van a crecer, estabilizarse y desaparecer como si fuera una moda, sino que la tendencia puede quedarse en un largo periodo de tiempo. Entonces, desde esa lógica, entonces entenderíamos como una tendencia que empezó desde la segunda mitad del siglo XX, que en este caso es la masificación de la educación superior, lo seguimos teniendo hoy en día. Tiene esta característica de ser una tendencia estructural o permanente. La tendencia también tiene otras características, por ejemplo, el carácter coyuntural o cambiante o semiestructural. Bueno, ahí están entonces estos elementos. Después de tener este breve marco, lo otro que quiero señalar en cuestiones metodológicas es antes de eso, les he hablado como punto de partida de lo que entiendo como una tendencia que es más allá de una moda y que habría que entenderla como un proceso. Lo segundo que quiero comentarles, a ver si me ayudan con la siguiente diapositiva. Lo segundo que quiero comentarles es cuando estoy hablando de América Latina, hasta dónde son como los horizontes de comprensión, ¿no? Entonces, ahí lo que diré es que me refiero a América Latina, efectivamente, como la región con la cual vamos a compartir una serie de elementos comunes, hablamos de elementos culturales, políticos, económicos, lingüísticos, y en ese sentido es por lo cual me referiré principalmente a los países de habla hispana y portuguesa. Eso es lo que tengo como en el panorama de América Latina y lo que sé en cuanto al asunto de la educación superior. Este es el segundo concepto que voy a emplear. El primero de ellos es el de tendencia, el segundo el de América Latina y el tercer concepto tiene que ver con el de educación superior. Por ahí hay una diferencia. Ayúdenme con la siguiente diapositiva. Una más, por favor, la 5, a ver si se alcanza a ver. Bueno, mientras se da el cambio. Les digo, empleo tres conceptos. El concepto de tendencias, el concepto de América Latina, que es una cuestión empírica y referencial, y el otro elemento tiene que ver con lo que es la educación superior. Eh, Puede parecer ocioso, pero no lo es. Uno puede referirse a las universidades y uno puede hablar de la educación superior, pero es necesario también hacer las respectivas precisiones. Quienes han estudiado las universidades, y yo creo que esto también
lo saben los profesores que nos están viendo del otro lado de la pantalla, saben que la universidad es la segunda institución más antigua de la época medieval, ¿no? La primera hablamos de la iglesia, efectivamente, y la otra tiene que ver con la universidad. La universidad es una invención europea que se remonta al siglo XI, de manera específica, Bolonia está considerada como el punto de partida, como la universidad europea escolástica del año 1088, si no me falla la memoria. Y bueno, ese tipo de universidad es la que llega un poco a América, ¿no? En el siglo XVI y después se va a expandir. Entendemos que el locus de universidad hace referencia a un conjunto amplio de saberes, la universalidad de los saberes. No todas las instituciones se llaman universidades, algunas se llaman colegios o se llaman institutos porque no abarca esta totalidad de conocimientos y no realiza las funciones sustantivas, todas las funciones sustantivas de docencia o investigación. Perdón, suba un antes, por favor, para que corresponda a lo que estoy mencionando. Antes. Doctor, ¿no será una después? Ah, no, exactamente. A ver, baje tantito. ¿Esta? Por favor. La siguiente nada más. Ahí, bueno, dejémosla en esta parte. ¿Sí? Sí, hasta ahí está bien. A ese ya es la introducción o prácticamente el desarrollo de las tendencias. Estoy en un punto intermedio para pasar a esta diapositiva. Les decía yo que estoy utilizando una serie de conceptos, el primero de tendencia, el segundo tendencia educativa, el segundo de ellos para referirme a América Latina y el tercero tiene que ver con la educación superior. Lo que estoy diciendo hasta estos momentos es que sí tienen una estrecha relación cuando hablamos de universidades con la educación superior, pero también tienen sus particularidades. Una primera particularidad de la universidad es su origen o su raíz histórica. Reitero, nace en el siglo XI, es un producto, una invención medieval, abarca la totalidad de los saberes y precisamente por eso se llama universidad y realiza las funciones sustantivas y adjetivas, docencia, investigación, extensión o vinculación, cuando hablamos de las funciones sustantivas. A partir del siglo XX y a partir especialmente de la segunda mitad del siglo XX, no es suficiente emplear el concepto de universidad porque empieza a reconfigurarse la educación superior, entonces utilizamos el concepto de instituciones de educación superior. ¿Ok? Entonces, esta es una cuestión bien importante. Las instituciones de educación superior van a ser aquellas que se ofrecen después de la educación media y que realizan, reitero, alguna de las tres funciones. Aquí en algunas ocasiones también utilizaré de manera indistinta el concepto de instituciones de educación superior o universidades, pero entendiendo su diversidad institucional, su tipología, funciones y modalidades. ¿Ok? Entonces, bueno, ya tenemos el panorama, ya tenemos el marco referencial. Brevemente, solamente en el asunto del método de análisis, lo que yo hice o lo que preparé para ustedes tiene que ver con una revisión de la literatura sobre los que han investigado precisamente sobre las tendencias de la educación superior a nivel mundial, a nivel de América Latina y de nuestro país. Hice una revisión de la literatura y me encargo de identificar cuáles son como las fuerzas y los actores clave, particularmente verán ustedes a las agencias internacionales, y estos van a ser quienes estarán impulsando en gran medida las tendencias en nivel terciario. Otro elemento importante en términos metodológicos tiene que ver con ubicar a los especialistas que analizan las tendencias. Esto es, digamos, como importante porque hay un juego
entre el trabajo que hacen los especialistas y cómo esto también se establece en diálogo con las agencias internacionales. Para cerrar la cuestión del método de análisis, se plantea un enfoque de carácter comparativo. Esto nos permite definir el origen y las características, la legitimación y la difusión de las tendencias educativas. ¿Qué características? ¿Cómo crecieron? ¿Cómo nacieron? En el caso de su legitimación y difusión de las tendencias, cómo las vemos reconfiguradas en estrategias gubernamentales, en políticas o lo que también podría denominarse en el cambio institucional. Y todo eso está leído, reitero, en el ámbito de las tendencias. Bien, pasemos entonces a revisar las tres tendencias que parecen como las más significativas, las que tienen mayor fuerza para nuestro tiempo. La primera de ellas tiene que ver con lo que se llama la masificación. Le, Tiene como dos formas de nombrarla y empezar a caracterizarla. Podemos llamarlo la masificación o la expansión de la matrícula universitaria. Hace, hace décadas, el asunto de la masificación era todavía un tema polémico, eh, porque refería como a veces a una disputa entre la universidad pública y en la universidad privada y el tema de la calidad educativa. Creo que visto a la distancia y en una trayectoria larga, podemos entender, me parece que de mejor manera, esto que se llama la masificación o expansión de la matrícula universitaria como una, o si no es que la primera tendencia de la educación superior. La masificación refiere al proceso de ampliación de lo que será el acceso y la cobertura a la educación superior. Las personas que están en edad de estudiar, los jóvenes en edad de estudiar, que quieren hacerlo y que pueden hacerlo e ingresan a las universidades, ahí estamos hablando de esta lógica de la cobertura que implica o se desprende o forma parte de la masificación de la educación. Esta tendencia educativa o este proceso, decía Scheidewer en los años 90 en un texto de 1989, decía que al menos durante las últimas 4 décadas, y reitero, lo escribí en los años 90, la masificación ha sido de alcance mundial, lo cual se explica por la importancia que la educación ha adquirido en el orden social. Eh, Comparada esta tendencia con el crecimiento educativo en general, la tendencia hacia la expansión ha sido más marcada en el crecimiento de las universidades. Esta es una de las expresiones que hace otro de los especialistas del Boston College, que se llama Philip Albach. Ambos expertos comparatistas dicen que a partir de la segunda mitad del siglo XX, la educación empieza a volverse central en las sociedades. En los otros niveles sí ocurre precisamente esto, pero alcanza a verse su especificidad en el caso de la educación superior. O sea, la sociedad moderna, contemporánea, eh, está poniendo los ojos en la cuestión educativa. Eh, entonces, reitero, desde la segunda mitad del siglo XX, esta tendencia empezó a tener su fase de crecimiento y su fase de desarrollo, y en esta fase de desarrollo se volvió mucho más compleja. Se volvió compleja porque empezó a atravesar otros procesos, se empezó a atravesar políticas y lo que fueron cambios institucionales, de tal manera que ya no, por lo que yo decía hace un rato, ya no solamente hablamos de universidades, sino que tuvimos, por la diferenciación institucional,
tuvimos que empezar a hablar de instituciones de educación superior. Entonces, chequen ustedes cómo ahí señalo a dos especialistas en el caso de la educación superior. Hay otros en la región, específicamente en América Latina. Uno de los referentes base es José Joaquín Brunner. Y entonces, Brunner dice que la tendencia de la masificación, esta primera tendencia de la masificación implicó el tránsito de un modelo de formación de élite a una formación de masas. Sí, pasó tal cual. En otros contextos, por ejemplo, en el caso de Alemania, hay un texto que se llama El ocaso de los mandarines alemanes, se quejaban precisamente de cómo se había como masificado la educación porque empezaba a llegar a un gran número, pero no solamente porque llegaba a un gran número, sino que se había perdido como la cultura, como la cuestión clave de las universidades. En el caso de lo que está viendo José Joaquín Brunner, es como uno de los efectos de esta tendencia que es la masificación, a cómo se pasa de una formación de élite universitaria, que era para unos cuantos, a una formación de masas. Sumado a esto, ve la necesidad de la demanda de mayores oportunidades de acceso, o sea, cada vez una mayor cantidad de jóvenes quería ingresar a la educación superior. Eh, pero, digamos, la masificación implicaba procesos bastante elaborados. Eh, ¿Cómo podemos ver la reconfiguración de esta primera tendencia? Una, que creo que esta es la parte más evidente, hay un aumento sustantivo de la matrícula universitaria y ahí se conjunta o se articula una tendencia con una política, ¿no? Una política universitaria que ahora conocemos y la identificamos y la vemos en los informes gubernamentales como lo es la cobertura educativa. Y eso es en lo que nos fijamos, sobre todo quienes analizamos las políticas universitarias. Pero este, digamos, es como una de las caras o de los rostros de la tendencia de la masificación de la educación, porque tiene otros, por lo menos otros tres componentes. Por ejemplo, tiene que ver con la diversificación del tipo de instituciones de educación superior. Empezaron a partir de la segunda mitad del siglo XX y especialmente en los años 90 empezamos a ver una diversidad de instituciones que en un principio solamente eran predominantemente públicas, empezaron a predominar las privadas y las técnicas. Obviamente, ustedes dirán, bueno, pues es que hay otro proceso que se le acerca más para entender la diversificación institucional, a lo cual le podríamos llamar como el neoliberalismo en la educación superior. Sí, es cierto eso, pero esto, esto que estoy señalando de la diversificación del tipo de instituciones es articulado a esta primera tendencia de la masificación. Otros dos rasgos, fases de la masificación tiene que ver con la expansión territorial, la descentralización o la desconcentración. Principalmente las universidades se colocaron en las ciudades y entonces, bueno, pues había que descentralizarlas, desconcentrarlas para que finalmente llegara a un mayor número de personas. Todo esto forma parte de esta primera tendencia. Sumado a ello, y esto también lo vemos en los últimos años, tiene que ver con la ampliación de las modalidades. Hablamos de no solo de la modalidad presencial, sino la modalidad a distancia y la modalidad virtual. ¿Cómo está este asunto en números? Que esto es lo que finalmente ustedes están viendo en pantalla. Vean, en 1960, y está el dato, 13 millones de estudiantes universitarios a nivel mundial. ¿Cómo nos encontramos entre el 2010, 2020, de acuerdo a los pronósticos que hacía la UNESCO? Y estamos hablando exclusivamente
del caso de América Latina, ¿no? Había un cálculo y ese cálculo se ha aproximado muchísimo. Estamos hablando de alrededor de 28 o 30 millones de estudiantes. En el caso de México, también desde 1960 había unos miles de estudiantes en las universidades públicas y actualmente en el 2024, de acuerdo a la información de la Secretaría de Educación Pública, que ustedes también pueden consultar en otras fuentes como el anuario estadístico de la ANUYES, pues resulta que tenemos alrededor de 5 millones de estudiantes. O sea, chequen ustedes cómo está la tendencia vista en datos, vista en número, y tenemos 5 millones de estudiantes y la expectativa es que crezca nuevamente la cobertura. Por ahí los gobiernos han trabajado en ese sentido y hacen promesas más o menos alcanzables de entre 200,000 o 300,000 estudiantes al final de cada sexenio. Para los que les gustan los números, igual, profesora, déjele en tantito ahí. Para los que les gustan los números, algunos pueden considerar que las cifras no son tan exactas, 5 millones. Digamos que es un aproximado y solamente se está ilustrando aquí. La cifra, permítanme decirlos, representa esto porque considera la modalidad no presencial. En la modalidad presencial, la cifra es menor, 4.2, 4.4 hay. Parece que hasta una guerra de cifras, a veces coinciden, a veces no coinciden, y aún y cuando estamos hablando de la información que provee el propio gobierno. O sea, nosotros como investigadores o como individuos o universidades no tenemos como la capacidad y los recursos para sistematizar esa cantidad de información. Entonces, la información la proveen los gobiernos y la que debería de coincidir la información que provee la Secretaría de Educación Pública con la que aparece en los informes de gobierno, pero a veces no necesariamente ya hay variaciones. Bueno, todo esto nada más es como para justificar como las cifras en cuanto a la matrícula y cómo estas cifras de, de la cantidad de estudiantes, lo que llamamos la cobertura educativa, es una de las expresiones más sofisticadas de una tendencia que se generó a partir de la segunda mitad del siglo XX y lo seguimos teniendo hoy en día. Entonces, eso lo podemos ver la masificación en el número de estudiantes y podemos ver también la masificación en el número de instituciones de educación superior. En el caso, fíjense, en el caso de América Latina, se pasó de 75 universidades más o menos en los años 50 a una cantidad todavía mucho mayor. De acuerdo al Banco Mundial, esta cifra creo que les va a llamar la atención. Los sistemas de educación terciaria entre el periodo 2010-2018 tenían alrededor de 10,000 instituciones de educación superior, ¿no? Ahí nuevamente lo que dice el Banco Mundial es que es bien complicado el asunto de las cifras por la diversidad de los subsistemas. Y esta complejidad vuelve a llevarse a cabo también, o vuelve a pasar. Perdón, maestro Luis Ángel, pensé que iba a decir algo. Les decía que si seguimos la línea de la tendencia de la masificación en la educación superior, una forma de leerlo muy sencilla tiene que ver con la cantidad de estudiantes que ingresan a las instituciones y que le llamamos cobertura. Sobre este punto también podemos detenernos. ¿Es suficiente? ¿Necesita incrementarse la cobertura en términos de igualdad, equidad, etcétera? La respuesta es sí. Esa es otra discusión, digamos, como especializada, pero da cuenta que sigue vigente este asunto de la tendencia. Lo otro,
La otra forma de leer la tendencia de la masificación es en el número de instituciones. Y los datos que nos da la UNESCO también son súper fuertes. Pasamos de 75 instituciones en la región, más o menos, a más de 10.000 instituciones según el Banco Mundial. Y es un aproximado, reitero otra vez el tema de los números y de las cifras. En el caso de nuestro país, midiéndolo por el número de instituciones, sucede algo similar. Eh, Pasamos de una docena de instituciones de los años 60, ¿no? Universidades públicas especialmente, a, en este momento, con cifras del 2024 y cifras de la Secretaría de Educación Pública, tenemos casi, bueno, ahí creo que aparece, no, creo que no está en la diapositiva, lo tengo en el texto plano, pero en el caso de nuestro país, tenemos 4.336 instituciones de educación superior. Estamos hablando de los años 60 hasta el 2025. Reitero, más de 4.000 instituciones. De estas 4.000 y tantas instituciones, un poco más de 1.000 de ellas son públicas, pero el grueso, 4.000, la cifra, 4.336 instituciones conforman el sistema de educación superior. Y en el caso del sistema de educación superior en México, lo conforma a su vez o está estructurado por otros subsistemas, 13 aproximadamente. Ahí hablamos de universidades públicas federales, estatales, universidades tecnológicas, politécnicas, escuelas normales, privadas, y a esos 13 subsistemas, que es una locura, tendríamos que considerar para los siguientes años por lo menos la integración de 2 subsistemas más. Tentativamente le estoy llamando subsistemas por el tamaño. ¿Cuáles son estos 2 subsistemas que se estarán definiendo, me parece, al final del sexenio del gobierno de Claudia Sheinbaum? Bueno, uno de ellos, que ya adquirió como mucha forma, tiene que ver con las universidades del bienestar Benito Juárez García. De acuerdo a la información del gobierno federal, y existen en promedio 200, 202 o 204 universidades del bienestar Benito Juárez. No forma parte de los sistemas existentes, ¿sí? Es otro subsistema. Tal cual, con un financiamiento que arrancó en 2019 con 1.000 millones de pesos y creo que ahorita está en el orden de los 3.000 millones de pesos para que funcione este subsistema. Probablemente sería el 14. Y hay uno que está configurándose, se está arrancando, quién sabe qué tanto alcance a avanzar, que tiene que ver con el sistema de las universidades Rosario Castellanos. Rosario Castellanos. Hasta ahorita, según se ha avanzado, hay presencia efectivamente en la Ciudad de México. Se crearon cuando la presidenta Claudia Sheinbaum era jefa de gobierno, y ahorita se han extendido más o menos como en 2 o 3 lugares. Los que suenan más es, si no me equivoco, bueno, es en la región de Chiapas, específicamente en Comitán de Domínguez. Ahí está la primera sede, la otra creo que es en Tijuana, y la tercera, bueno, ahorita se me escapa como de la vista. Bueno, ahí está entonces este subsistema. Regreso al punto de partida, a la primera tendencia. La tendencia de la masificación entonces puede verse
en términos del número de estudiantes, en términos de matrícula o de cobertura y en términos de el número de instituciones que conforman los subsistemas de la educación terciaria. He hecho particular énfasis en el caso de México. Bueno, pues así está entonces un poco la cosa con la primera tendencia. Ahora sí, vamos con la tendencia número 2, por favor. La siguiente diapositiva. ¿Ya Creo la que ve, es esa. profesor? A ver, permítame. Un poquito. Esta es la que sigue, profe. La anterior era la 5, 4. 5 es esta que tenía y la siguiente Ajá. es esta. Esa es la 2, exactamente. Ahí está muy bien, ¿Sí? profesora. Ok. Muchas gracias. La segunda tendencia tiene que ver con lo que es el financiamiento. ¿Sí? En la maduración de las universidades, casi en la totalidad, y digo casi, estaba finalmente con el financiamiento público. En el caso de América Latina y en el caso de México, eh, recordarán ustedes, si tomamos como referencia a nuestro país, cómo la educación estaba a cargo de las familias y estaba a cargo de la iglesia. Después de eso, en la medida en que se vuelven los países independientes, siglo XIX, los países deciden hacerse cargo de lo que será la educación en general y también en el caso de la educación superior. Tuvo sus complejidades, pero quien acaba, el gobierno es quien acaba tomando el cobijo de las universidades y también en el tema de su financiamiento. Entonces, esto es lo que ocurre a lo largo a lo largo del tiempo, pero eh, especialmente entre los años 80 y los años 90 hay un proceso de reconfiguración del financiamiento que se da a nivel mundial, a nivel regional, y eso también nos pega a nosotros a nivel nacional. Pero claro que recibe otro nombre. En el caso de México le llamaron la modernización educativa, la modernización de la educación superior. Pero vayamos por orden. Esta tendencia de reconfiguración del financiamiento que se da entre los años 80 y los años 90 empezamos a verlo porque coincidía la tendencia de la reconfiguración del financiamiento con el cambio de un modelo o del paso del estado de bienestar eh, en donde había un financiamiento público directo a las universidades a un tipo de estado desregulado y que otros empezaron a llamar como el estado neoliberal, en donde empezó a separarse de estas funciones que tenía del financiamiento, pero lo hizo de maneras bastante sofisticadas. Una de ellas tuvo que ver precisamente y se articula con lo que es la diversificación de las opciones educativas, con particular énfasis en que en el crecimiento de instituciones de educación superior de carácter privado. Pero también tiene que leerse en términos de la diversificación de leído como restricciones presupuestarias o nuevas fuentes de recursos. En el caso de nuestro país, hablamos de la conformación de estrategias gubernamentales que, que empezaron a ubicarse en términos de financiamiento como el financiamiento extraordinario a las universidades para completar este, los dineros y pudieran finalmente eh, funcionar. Entonces, aquí el asunto es muy elaborado porque de regreso en términos de la literatura, que esa es la cuestión metodológica, nosotros podemos encontrar eh, cómo lo que hace un país como México y como otros es modificar a sus instituciones en términos de financiamiento.
y cómo esas estrategias, esas políticas, esos programas están engarzados a una narrativa que también se encontraba en el ámbito mundial. Y por ejemplo, hay un texto clásico en donde encontramos coincidencias de la reforma de la educación superior en el caso de nuestro país, pero reitero también en otros, con los planteamientos o las recomendaciones de política que hacía el Banco Mundial, por ejemplo, en ese famoso texto que se llama La educación superior y las lecciones derivadas de la experiencia, un texto del 94. Entonces, digamos, es un punto importante que no hay que omitir porque hay determinadas agencias que cumplen un papel de legitimación en términos de modelos, de discursos o de normas que le van dando forma a esta tendencia que se llama el financiamiento, la diversificación del financiamiento. Ahora, trayendo a colación a otros expertos, hablamos, o me refiero especialmente a Joaquín Brunner o a López Segrera, ellos plantean cómo adquiere distintos rostros esta tendencia del financiamiento, ¿no? Hablamos de las formas sofisticadas de financiamiento y de la capacidad de las instituciones para generar recursos propios. Ahí están como los cambios. Habla, y sumado a esto, podemos integrar otros elementos. Por ejemplo, el, podemos hablar de el aseguramiento de la calidad. Recordarán ustedes que como tendencia y como política y como cambio institucional, lo que se empieza a vivir en los años, a partir de los años 90, tiene que ver con el asunto de la calidad. Entonces, uno de los rostros de la tendencia del financiamiento tiene que ver con cómo se engarza el aseguramiento de la calidad mediante mecanismos de evaluación y rendición de cuentas orientados a la transparencia institucional. Eso no había pasado en otros momentos. eh, Empezaron a articularse la necesidad de una mayor calidad educativa, que era cierta, ¿no? Llegábamos a las universidades, no habían sido resultado de un proceso de maduración un poco más lento, fue un proceso un tanto apresurado, y entonces se tenían problemas de la calidad educativa. Pero junto a ello, entonces aparecen por parte de los gobiernos, aparecen los mecanismos de evaluación y de rendición de cuentas. ¿Sí? Entonces es una cuestión ahí bien importante y eso lo identificamos, reitero, desde los años 90 hasta la fecha. Nosotros podemos hacer aseveraciones y decimos, han cambiado los gobiernos, pero lo que podemos ver es una continuidad de las políticas de calidad, las políticas de evaluación y de rendición de cuentas desde los años 90 hasta la fecha. Lo seguimos teniendo efectivamente, aunque hayan cambiado los gobiernos. Otro de los rasgos de esta tendencia del financiamiento: diversificación de las fuentes del financiamiento en contextos de restricciones presupuestarias y nuevas formas de inversión. O sea, el financiamiento ordinario ya tiene una serie de candados. Esta es una expresión. La otra tiene que ver con el financiamiento extraordinario para complementar. Sumado a ello, hay una mercantilización del sector representada por el desplazamiento del eje de regulación desde el Estado hacia el mercado y la competencia. Por ahí tenemos este tipo de cosas. Dentro de ello, y si lo queremos ver al interior de las instituciones educativas, eh, y queremos verlo y entenderlo en la lógica del cambio institucional, chequen ustedes cómo la tendencia del financiamiento entró en las instituciones como una especie de placebo de falsa elección. Déjenme explicar un poco esto. Al menos en el caso mexicano,
a las universidades no se les obligó a que fueran evaluadas en un origen. Se les dio la opción de que mientras iban a ser evaluadas, entonces podían acceder a mayores recursos. Y bajo esa lógica, por ejemplo, en términos de docencia, empezaron a evaluarse a las instituciones mismas, todas, su gestión, empezaron a evaluarse sus funciones sustantivas. Por ejemplo, en el caso de la docencia, empezaron a evaluarse los programas de licenciatura y los programas de posgrados a través de figuras como los CIES, a partir de las figuras como lo que entonces se llamaba el PNPC, ¿no? Que ha tenido una serie de nombres y actualmente lo ubicamos como el Sistema Nacional de Posgrados, a través cuya responsabilidad está en manos del extinto CONACYT, ahora CECITI. Entonces, empezaron a evaluarse programas, empezaron a evaluarse a los profesores. Hablamos de los profesores de tiempo completo, especialmente, y chequen ustedes cómo apareció lo que entonces se denominaba el programa PRODEP, que después se volvió PROMEP. Ese es un programa que nació en los años 90, de manera específica nació en 1994 y ahí nace la figura del perfil PRODEP, que en este caso es un profesor de tiempo completo que debe de realizar actividades de investigación y que debe de tener estudios preferentemente de doctorado y debe de investigar. Bueno, empezó en los años 90 con el propósito de que llegaran a madurar y a conformar cuerpos académicos. Y entonces las universidades empezaron a hacer investigación. Este era un proceso de transformación. Hay otro más que tiene que ver con el Sistema Nacional de Investigadores. Este no se crea en los años 90, se crea en 1984 o en el 80, una cosa así, en los años 80 especialmente, pero también cada vez las instituciones tienen que acercarse más a estos indicadores para que sean palomeados y entonces sean bien recibidos y puedan tener el financiamiento como suficiente. Bueno, entonces estas son algunas de las expresiones de cómo se engarza la evaluación, la calidad, la acreditación con la tendencia 2 que se llama la reconfiguración del financiamiento. ¿Sí? Bien. Ayúdenme para que pasemos al tercero, por favor, al asunto de la internacionalización. Bien, ahora sí, ahí estamos. De acuerdo a la revisión de la literatura, el énfasis en la internacionalización puede registrarse si uno revisa, por ejemplo, lo que son las conferencias mundiales de educación que realiza la UNESCO cada 10 años. Hay estudios regionales, hay otro tipo de observatorios y laboratorios. En el caso de América Latina está, por ejemplo, el IESALC y otros observatorios. Pero el hecho es que, bueno, la UNESCO cumple un papel ahí bien, bien importante en esto que les digo de las conferencias mundiales. Las conferencias mundiales se realizan cada 10 años. Una fue en el 99, 98, 99, la otra en el 2009 y la tercera, bueno, se dio en 2022. Las dos primeras se dieron en París, la última se da en Barcelona, se retrasa por el problema que vivimos de la pandemia mundial del COVID. Y entonces estas conferencias mundiales de alguna manera retratan una diversidad de tendencias que se están viviendo y al menos en las últimas dos hay un énfasis muy marcado
en identificar esta tendencia que se llama la internacionalización. Hay varios especialistas que se han abocado a analizar esta tendencia. Philip Albach es uno de ellos. Hans de Witt es otro. Y bueno, en el caso de América Latina, pues también tenemos varios especialistas. Aquí, conceptualmente, se ha definido la internacionalización como una respuesta de la educación superior a la globalización. Es decir, esa respuesta implicaría un proceso de integración económica, social, cultural y tecnológica. Entonces, cuando hablamos de internacionalización como una tendencia, nos estamos refiriendo a ella. Ahora, aclaro, ha habido, me parece que al menos eh, una idea de internación, como tres ideas de internacionalización para ser más amplios. En el origen de las universidades, que reitero, es europea y medieval, tenían este rasgo internacional, como el rasgo autónomo que explica Carlos Tunerman, otro especialista en América Latina y autonomía. Entonces, Carlos Tunerman, por ejemplo, siguiendo esta línea, nos dice que las universidades nacieron internacionales y autónomas, tenían estos rasgos constitutivos. ¿Por qué razón? Porque cuando se edificaron en el siglo XI, este, llegaban estudiantes internacionales de distintos lugares para conformar la universitas, ¿no? El gremio universitario, el gremio de estudiantes y de profesores. Era internacional en su origen y compartían otro locus u otra lengua común. Esa lengua común era el latín. Como ahora es el inglés, en su momento era el latín. Esta es una idea de internacionalización. Hay otra idea de internacionalización más, me parece que más apegada en términos de desarrollo cultural y formativo, que se da en otros siglos, siglo XVIII, siglo XIX. Muchos se iban, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, muchos estudiantes se iban a formar a Alemania, y de diversas partes de Europa también iban a formarse a Alemania. Sin embargo, en las últimas décadas, del 90 hacia acá, la internacionalización está más apegado a lo que les decía hace un momento, está más apegado a ser una respuesta de la educación superior al fenómeno que conocemos como la globalización. Claro que también tiene diversos rostros. Uno de ellos tiene que ver con la transnacionalización, que tiene fines comerciales. Hay otros rostros, otros ángulos de la internacionalización que tienen que ver con la movilidad académica. Esto implica el intercambio de estudiantes y profesores en un nuevo escenario político. Tiene que ver con la cooperación internacional. Hablamos de alianzas estratégicas, redes académicas globales que resuelvan problemas que se han generado en nuestro tiempo, ¿no? Predominantemente hay una cooperación este, entre los países dominantes, y a veces hay una circulación eh, de, o una mirada que está centrada desde el sur hacia el norte, un tanto unidireccional, y lo que se quiere es un tipo de cooperación pues mucho más asimétrica. Estas son como las discusiones de lo que se tiene con respecto a la internacionalización, pero no podemos negar que tanto los países como las instituciones están embelesadas, ¿no? Precisamente en esta dinámica o en esta tendencia de internacionalización. Lo último que, que, que podría ser una especie como de cereza en el pastel, o donde el último ángulo que da cuenta de la tendencia de la internacionalización, es
lo que podríamos denominar como la hegemonía de los rankings globales, ¿no? Los rankings globales empiezan, si tienen un momento muy específico de influencia, ¿no? El primero de ellos fue el Academic Ranking of World University, elaborado por la Universidad de Shanghái. Después eso surgió en 2003. En 2004 el Times Higher Education, después el QS, bueno, en 2011 un poco que se creó, y finalmente tienen una influencia muy grande en términos del cambio de las instituciones, de tal manera que cada año las diversas universidades empiezan a preguntarse en qué posición estamos. Y esto, digamos, es para ganar el prestigio, el estatus, la reputación académica, a veces incluso para legitimar o para pedir un mayor financiamiento. De todos modos, ahí también implícitamente hay un problema, ¿no? Muchas universidades compiten activamente a pesar de los cuestionamientos sobre el modelo institucional que privilegian precisamente los rankings, que está centrado en la investigación científica, y hay una especie de infravaloración del papel de las universidades en las funciones, en otra de las funciones que pueden ser de carácter social o cultural de la universidad. Es claro también que esta tendencia ha adquirido formas sofisticadas. Por ejemplo, algo de lo que se está planteando a partir de lo que se ha denominado la Agenda 2030 es la preocupación por la existencia del mundo, porque nos lo estamos acabando, y que eh, la preocupación la nombran ahora como el desarrollo sostenible, ¿no? La Agenda 2030 tiene como un elemento fundamental el desarrollo sostenible. Bueno, pues aquí los rankings ahora empiezan a incorporar precisamente esta dimensión del desarrollo sostenible como uno de los criterios que evalúa las universidades, lo que en algún sentido le da permanencia, legitimidad, continuidad a la tendencia de la internacionalización. Bueno, esto es lo que quería compartir con ustedes. Y ahora, eh, como pueden darse cuenta, tenemos la primera tendencia, que es de larga data, desde los años 50 o 60, que es la masificación. Luego tenemos la tendencia del financiamiento entre los años 80 y los años 90, y la que tiene mayor énfasis y fuerza ahora, que es el de la tendencia de la internacionalización, que se da a finales de los años 90 y que es lo que tenemos hasta el momento. Estas tendencias la han interpelado, la han seguido los gobiernos y las instituciones de educación superior en México. La respuesta es sí, en diversos grados, en diversos niveles. Algunos con mayor éxito, otros no tanto. Estos, digamos, como los procesos de convergencia. Pero me parece que hay tres tendencias emergentes en nuestro país que habría que ponerles atención en los siguientes años. Ayúdenme con la siguiente diapositiva, por favor. Maestra Eugenia. Bueno, mientras me ayudan. En un momento se la cambian. Lo que pasa es que Muy también bien, es por el gracias. problema del internet que está un poco lento Ok, ok. y pero ahorita se la cambian. Muy bien. Mientras da el proceso de cambio, déjenme adelantarles cuáles son esos que parecen ser tres tendencias emergentes en el caso de México. Número uno sería la tendencia de la incorporación de los derechos humanos. ¿Ok? Y estos evidentemente no nacen de una cuestión casera, está articulado a marcos mucho más amplios y
Y resulta que estos derechos humanos, bueno, son promovidos y tienen un marco internacional y van a atravesar una serie de reformas legislativas nacionales. ¿Ok? Entonces, esta sería, me parece, una tendencia emergente. Lo tenemos un poco desde el 2011. Hay modificaciones en la legislación educativa y, bueno, también va a volver a aparecer con fuerza en la reforma educativa del 2019 del gobierno de AMLO y que llevó también a una modificación a la Ley General de Educación aprobada el 15 de mayo del 2019. Es tanto el corpus del artículo tercero constitucional como de la Ley General de Educación tienen un componente que es el de los derechos humanos. Y esto no solamente se queda en un locus o en un lenguaje legal. No han podido cambiar la diapositiva, ¿verdad? Es la penúltima. Sí, es lo que Por está favor, ahorita a ver, tratando. es que está, ajá. Por favor, ¿ya se ve? Aún no. No, está en la anterior, Eugenia, todavía. No ha cambiado. Ahí está. Ya se fueron No, a pero la esta es la última. última. No, Ujú. es que como que va con un poco de retraso. Perdón, profe. 10. Profe, su presentación brinca de la 8 a la 10, profe, por alguna razón. Déjeme bajarla con la barra espaciadora. Exactamente. A ver. Es Ahí esta, está, ahí la tienen. Perfecto, perfecto. Ahora sí, estamos una en el disculpa, mismo. profe. No, no se preocupe. Estamos en el mismo, ahora sí en el mismo canal, lo que estoy diciendo con lo que están viendo. Les decía yo que a mi juicio hay como tres tendencias que podríamos llamar emergentes en México. Estaría una, el asunto de los derechos humanos. Si se dan cuenta, incluso hasta en el lenguaje de los últimos dos gobiernos, dicen la educación ya no es un privilegio, ¿no? La educación es un derecho. Digo, en los gobiernos anteriores, el de Peña Nieto, pues no se pensaba como como un privilegio, tenía otra narrativa, tenía otro marco conceptual. Pero en los últimos dos gobiernos empezamos a verlo más evidente, la educación como un derecho humano. Y este asunto no solamente se queda en el plano de la legislación, sino que atraviesa también a las instituciones. Por ejemplo, en las universidades públicas empieza empiezan a aparecer figuras como las defensorías universitarias y empiezan a ofrecerse una serie de cursos de formación docente en derechos humanos, tanto para los docentes como para las autoridades universitarias, y se está discutiendo qué tanto esto tendría que desplegarse en los planes y programas de estudio para que fuera mucho más efectivo. Entonces, una tendencia importante como para ubicar. La otra tiene que ver con el asunto del desarrollo sostenible. El desarrollo sostenible, bueno, podemos rastrearla un poco en términos históricos, en términos de documentos. Tenemos la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que tienen su base o que es una continuación de los Objetivos del Desarrollo del Milenio, pero es esto la preocupación por el desarrollo sostenible ya ha atravesado, por ejemplo, esta tendencia o estos rankings internacionales que ya hay un criterio para ello. Entonces, para que vean como la fuerza que tiene la tendencia del desarrollo sostenible. Aparece en los distintos documentos, en políticas, en programas y en acciones. No creo que se alcance a cumplir los objetivos del desarrollo sostenible, pero están permeando la agenda gubernamental, la agenda universitaria,
Entonces es bien importante identificar, hasta en términos de líneas de investigación o en términos de proyectos, el asunto del desarrollo sostenible en educación superior. Y el último, que creo que va a ser motivo de mucho trabajo y que bueno, ahorita los cursos, las pláticas, bueno, están muy embuidas, muy influidas por el asunto de la inteligencia artificial. No es nuevo y no es nuevo, ahí está un poco como el debate, pero la influencia cada vez es mucho más creciente. Hay retos que se están planteando en cuanto al asunto de la inteligencia artificial. Yo en realidad puedo decir muy poco en este sentido, pero está planteándose la regulación. O sea, ahí un poco la lógica es la siguiente. O sea, me parece que va más avanzado los cambios tecnológicos como una tendencia tecnológica que le impacta a la educación, va más adelantado que su proceso de regulación. Entonces, es necesario los procesos de regulación de la inteligencia artificial, entonces tendrán que atenderlo en un tiempo corto, lo que son los distintos gobiernos, tanto de nuestro país como de otras partes de América Latina y del mundo. Y en términos más específicos, en términos del aula, pues bueno, también ya hay preocupaciones en cuanto al uso ético de la inteligencia artificial, porque también, otra vez, han avanzado más el uso de la inteligencia artificial por parte de los estudiantes y en menor medida de los profesores, pero todavía tampoco se ha avanzado tanto en sus procesos de regulación y de lo que sucede al interior de estas en términos de cómo usarlas, se usa, no se usa, cómo se usa, cuándo se usa, para qué se usa, son como algunas interrogantes que uno tendrá que estar ahí metido en el debate. Muy bien, entonces esto sería nada más lo que tendría para presentarles a ustedes y cerraría con la parte de las conclusiones. Las leeré para ser relativamente sintético con ustedes. Las tendencias de la educación superior en América Latina reflejan procesos de convergencia y una cultura mundial. Ese es el punto. La masificación consolidó la expansión del acceso y la diversificación de las instituciones, aunque también profundizó desigualdades de la calidad y la equidad, que esas son como las discusiones que vienen para el futuro cercano. El financiamiento, inicialmente sostenido por el Estado, evolucionó hacia esquemas de competencia y diversificación de recursos, generando otros retos para las universidades. Por su parte, para la internacionalización, se consolidó como una respuesta estratégica ante la globalización y los procesos de integración académica, pero también evidenció tensiones entre la cooperación y la lógica de los rankings y la competitividad global. Y bueno, en el contexto nacional, marcado por la digitalización, la sostenibilidad y los derechos humanos, la educación superior enfrenta también el desafío de redefinir su papel en un escenario donde convergen la innovación tecnológica, las demandas éticas y las exigencias de justicia social. Tiene muchos retos la, la educación superior en la región y por supuesto en nuestro, eh, en nuestro país. Bueno, es todo. Muchísimas gracias. Pues le agradecemos muchísimo, doctor César García. Nos ha abierto un panorama muy, muy interesante este, a estas tendencias educativas que, bueno, nosotros como docentes del nivel de enseñanza media superior, algunos participan en educación superior, pero también estas tendencias las tenemos muy reflejadas y esa es una de las preguntas. ¿Cómo impactan estas tendencias, si nos puede contestar, en el nivel de enseñanza media superior? ¿Quiere que le lea algunas preguntas o vamos de pregunta en pregunta?
que Sí, están algunas relacionadas. bueno, entonces escucho las preguntas y las intento contestar de manera conjunta. Ok. La maestra Julieta Morales nos dice, doctor, felicidades, una ponencia muy interesante y clara. Pregunta, ¿las universidades tienen cada vez más las modalidades en línea, híbrido, remoto, asincrónico? Me parece que algunos sistemas o subsistemas también ya contemplan el bachillerato de estas formas. ¿Usted considera que la educación básica, primaria y secundaria estarían en posición de impartirse de esta manera? ¿Le doy otra pregunta o nos esperamos? Bueno, voy a contestar las primeras dos, eh, intentando ser como muy claro. ¿Cómo impactan estas tendencias en la educación media superior? Bueno, tiene efectivamente sus semejanzas y sus diferencias, porque hablamos de subsistemas distintos. Eh, si tomo como referencia la educación superior, eh, las tendencias a las que hice referencia tienen influencia en términos en términos de los gobiernos, en términos de las instituciones y en términos de los actores educativos y de los procesos de enseñanza-aprendizaje. O sea, sí hay como varios niveles donde podríamos dar cuenta del impacto de las tendencias. Eh, en el caso de la educación superior de nuestro país, bueno, ya hice referencia a varias de ellas. En el caso de la educación media superior, hay dos cosas que debemos, creo que, tomar en cuenta. Una de ellas tiene que ver con su diversidad institucional. Es muy grande. Si no me falla la memoria, estamos hablando de más de 30 subsistemas de la educación media superior. O sea, si yo les dije que en educación superior teníamos entre 13 y 15, en el bachillerato dice quítate que ahí te voy, ¿no? Es más complejo todavía. Coinciden en el caso cosas similares en cuanto a cobertura. Más o menos andan en cifras parecidas, pero también, digamos, una particularidad que tiene la educación media superior es el nivel de abandono. El abandono es el más marcado, no tiene esos niveles ni en educación superior ni en educación secundaria, es en el bachillerato. Entonces, esa parte, la diversificación de las opciones tiene que analizarse con cuidado, sea en términos de masificación, en la tendencia de la masificación o en la tendencia del financiamiento. Un poco leído desde ahí. La otra es en términos de los problemas estructurales y pensar, reitero, el asunto del abandono escolar. ¿Por qué? ¿Qué está pasando ahí? Este, yo creo que hay más preguntas como que respuestas, ¿no? Eh, estos dos puntos creo que son muy, muy importantes de considerar para un análisis y habría uno tercero. El gobierno del segundo piso de la cuarta transformación, ¿no? Plantea modificar, unificar todos esos bachilleratos solamente en dos variantes. Entonces, hay que seguir como la propuesta y desde los lugares donde uno se encuentra, es decir, ustedes como profesores de educación media superior,
tendrían que exponer como la serie de problemas específicos y leerlos a la luz de la propuesta a ver si se alcanzan a resolver los problemas o no tanto, ¿no? O sea, reitero, son componentes como claves que pueden ser leídos a la luz de por lo menos de las dos tendencias que les acabo de comentar. En términos de políticas educativas, pues habrían otras cosas que incluso podrían eh, considerarse, por ejemplo, en temas de problemas sociales o de salud. El, el- el gobierno, este gobierno y el anterior, por ejemplo, han planteado un problema de combate a las drogas y han planteado, no recuerdo el nombre específico, Vive sin drogas, vive feliz, creo que se llama el programa, pero lo han creado precisamente porque hay un problema que se está generando cada vez en las juventudes, en generaciones más jóvenes que precisamente están entre, entre la secundaria y el bachillerato. Entonces, ojo con ese tipo de cosas, porque tenemos ahí un tema de combate a las drogas, un conflicto con Estados Unidos en términos del trasiego de las drogas, y y entonces, qué es lo que pasa con el incremento del consumo de estas sustancias en los jóvenes del país y estos jóvenes que finalmente van a la escuela secundaria o al bachillerato? Entonces ahí implica repensar el papel, ¿no? Y lo que está pasando en nuestro tiempo. Esto es lo que yo podría decir tentativamente sobre lo que me preguntan de la educación media superior. El sistema es muy amplio. Sí, Yo me he claro. centrado particularmente en la educación superior, pero evidentemente tengo como un panorama del resto de los subsistemas, pero cada uno es especializado en su parte. Bueno, bajo esa lógica, en relación a la siguiente pregunta, de que en el caso de las modalidades educativas, eh, parece que han proliferado o han funcionado mejor en la educación superior. Digamos parcialmente, ¿eh? La, la cantidad también de abandono en- y la calidad que se presenta en la educación a distancia es bien compleja. Tiene menor calidad educativa, así aparece en los estudios, y también tiene la mayor cantidad de jóvenes o personas que dejan estas modalidades por sus particularidades, porque regularmente son personas que tienen una mayor cantidad de años, que ya trabajan, este, que ya tienen una familia y que les es el doble de difícil poder estudiar. Entonces, esto, digamos, de alguna manera explica por qué razón les cuesta tanto continuar en la universidad en modalidades a distancia. ¿Qué tanto podría ser exitoso en estas nuevas modalidades en educación básica? No estoy muy seguro. Tuvimos Tuvimos una experiencia que es la del programa Aprende en Casa 1, 2, creo que hasta 3 salió. Entonces, este programa lo que nos dio cuenta es que, por un lado, los profesores no teníamos como las habilidades o las competencias tecnológicas para trabajar en la modalidad. Punto uno. Punto dos, eh, descubrimos o redescubrimos que la escuela no solamente es para enseñar contenidos, sino que es un espacio de convivencia social. Entonces, eh, esto es bien difícil de lograr establecer en las modalidades a distancias en educación básica. En educación básica, preescolar, primaria, secundaria, que hay diferencia entre lo básico y lo obligatorio, por supuesto, pero en la educación básica, la escuela es un espacio de socialización. Y eso
es profundamente complicado lograr insertarse o darse en las modalidades en línea. Ahí queda entonces un reto. Efectivamente. Y bueno, sí, como dice usted, está en esta línea de educación superior, pero nos hace reflexionar en esta postura de la masificación, de este crecimiento de la demanda de la educación. Y si recordamos el último cuarto del siglo XX, en particular en México, pues se da esta federalización de la educación, que antes la teníamos hasta nivel básico, primario. De repente aumenta a nivel secundario. Pero ya este último cuarto del siglo XX es hasta preparatoria, entonces empieza una mayor demanda y esta demanda y que también va generando por otra parte otra de las tendencias que manejó la diversificación. ¿Por qué? Porque empezamos a tener ya escuelas, más escuelas privadas para cubrir la demanda de la educación federalizada. Empezamos a tener ya escuelas técnicas y dentro del mismo subsistema universitario tenemos las terminales técnicas de bachillerato técnico, ¿sí? Entonces, esta masificación en un momento dado a la parte que manejaba usted de la masificación a nivel superior, es también consecuencia de la masificación de nuestra educación media superior, o sea, a ese nivel llegó a impactar de tal manera, porque también tenemos la entrada de estudiantes extranjeros a esta masificación, o sea, empiezan a venir extranjeros a estudiar o se incrementan y se incrementan en ese sentido bajo la tercera tendencia, una de la segunda, ¿no? La, el problema de los financiamientos, aumenta el número de becas. Y entonces políticamente, dentro de estas políticas educativas, pues empiezan a generarse becas. Entonces, este impacto de la enseñanza media superior a estas tendencias que usted maneja, ¿las podemos ver reflejadas así o son procesos separados e independientes? No, yo creo que están articuladas, o sea, digamos, en términos analíticos, en términos didácticos, las podemos ver separadas. Ajá. Y yo he planteado 3 estrategias. Claro que algunos otros especialistas me dirán, no, no son 3, son 5, son Sí, 7. claro. Se vale, ¿no? Yo las he ordenado en función, digamos, de si son de larga data o si son, o si son recientes, ¿no? Entonces, en términos expositivos, analíticos y didácticos, están separadas. En términos de cómo se presentan en la realidad, están articuladas. Tienen su proceso de continuidad y se engarzan, como lo decía yo al principio, con políticas, con estrategias y con programas. Por ejemplo, esta idea de mandar a los estudiantes al extranjero le pega al asunto de la internacionalización, por supuesto, a esta tendencia. Y esta tendencia también la podemos ver reconfigurada como una política, es decir, como un conjunto de acciones o de estrategias que realizan los gobiernos, ajá, para resolver un problema. O sea, ellos, los gobiernos consideran que es necesario invertir en la ciencia y conformar una comunidad científica. Entonces, para conformar una comunidad científica, una de las cosas que tenemos que hacer es fortalecer nuestros posgrados, es lo que dicen. Entonces tenemos nuestros programas de calidad reconocidos por el extinto CONACYT. Ajá. Este es un programa de formación de recursos humanos que ahora incluso ya tiene otra variante. Ya no hablamos de formación de recursos humanos, hablamos de la formación de comunidades científicas. Este es un poco la narrativa, pero que trae un marco referencial también distinto. Estos los estudiantes que se quedan en las universidades nacionales, predominantemente las universidades públicas que tienen mayores condiciones para hacer investigación. Pero también hay otro tipo
de programas gubernamentales, que en este caso es para que los estudiantes salgan a estudiar al extranjero. Ujú. Claro. Y está en esta lógica de la internacionalización. Obviamente, en términos comparativos, este, así hay diferencias muy grandes. Por ejemplo, la cantidad de estudiantes que Brasil manda a Estados Unidos, o la cantidad de estudiantes que manda China o mandaba China hasta hace unos años a Estados Unidos. 100,000 estudiantes. Si nosotros revisamos las cifras de cuántos estudiantes se mandan al extranjero, es poca. Es poca y la información está desperdigada. Entonces, bueno, esas son Sí, como las cosas que tenemos en, en cuanto a tendencias y en cuanto a políticas en este nivel terciario. no, y el nivel de deserción que tenemos a nivel mundial de los mexicanos en particular, no estamos hablando de América Latina en general. Estaba leyendo yo estadísticas de que los mexicanos son los que más tienden a desertar en estos estudios en el extranjero, o hay una tendencia mayor, entonces también eso genera otros tipos de políticas. Y por otra parte, el planteamiento que hizo para contestarle a la maestra Julieta, este, me parece interesante. ¿Por qué? Porque sabemos, como siempre hemos dicho, la pandemia vino a cambiarnos la educación en todos los sentidos. Y el manejo de la tecnología, como decimos, venía poco a poco, paulatinamente integrándose, pero pues ahora sí que llegó para quedarse, y llegó para quedarse, y de hecho tenemos estas oportunidades de conferencias, sin tener que desplazarnos, conectarnos de esta manera. Y entonces aquí hay una apertura diferente del conocimiento, y que también se da en todos los niveles, ¿no? Pues no sé, compañeros, no hay ningún otro comentario. Doctor César García, le agradecemos muchísimo, muchísimo su participación. Damos las gracias a la asistencia de los compañeros. El habernos hablado estas tres tendencias, educativas, mundiales, que estamos viendo que somos parte de todo este proceso. Y bueno, no hemos incluido, pero sí, proceso de globalización, somos parte de este mundo globalizado, de este mundo de la educación, y que la mano derecha sí impacta la mano izquierda, ¿no? A fuerzas en estos niveles. Y bueno, este recorrido tan interesante que nos hizo de las tendencias a la masificación desde los 50, ¿sí? El financiamiento de los 80s, 90s, y esta internalización de finales de los 90s, que sabemos que, bueno, se han ido intensificando, no que sea un inicio, sino que sabemos que han ido poco a poco progresando. Pues muchas gracias, porque sí nos deja un ámbito, que como educadores de enseñanza media superior y una educación integral en la universidad que tenemos como subsistema, hacia dónde estamos mandando a los estudiantes y cuál es ese futuro que están ellos mismos construyendo, y nosotros ayudándoles a construir bajo estas modalidades que nos acaba de presentar, y que pues tenemos que reflexionar cómo y hacia dónde, ¿no? Le agradecemos muchísimo, doctor César. La Escuela Nacional Preparatoria, el plantel número 5 José Vasconcelos, a través de su director, el maestro Jaime Cortés Vite, y todo el equipo directivo, los compañeros organizadores, el maestro Luis, la maestra Eugenia Segovia, una servidora, le damos las gracias, agradecemos su participación, les damos las gracias a los presentes a esta conferencia, y también los invitamos a la siguiente conferencia, la tercera conferencia de este ciclo de conferencias internacionales sobre educación, que será el día de mañana, viernes, ay no, perdón, el viernes Próximo. 31, me equivoqué, viernes 31 de octubre, de 3 a 5 de la tarde, con inteligencia artificial generativa en la educación superior, transformando la retroalimentación y el razonamiento clínico en ciencias de la salud, con el ponente maestro Matías Ignacio Moreno Tejer, de la Universidad Autónoma de Chile.
Pues bueno, sin más por el momento, agradecemos mucho su participación, que tengan muy bonita tarde y ya aquí en el chat tienen ustedes la liga para hacer su preregistro a nuestra tercera conferencia. Ya está funcionando también el link de la liga de asistencia del día de hoy y que tengan muy bonita tarde. Muchas gracias, maestro, y felicidades por su conferencia. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.